Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla. Estoy aquí con Fernando Rodríguez. Buenas tardes, jefe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Todo bien, hoy es miércoles, mitad de semana, se está acabando el semestre, primeros 6 meses de este año. ¿Y cómo va el año? Pues mira, te tengo que decir que a nivel de volumen va bueno. ¿Más volumen que el año anterior? Sí. Fíjate, no son los reportes de las transacciones según Caribe, según Urbital, hay menos Transacciones. Sí, correcto. Pero ciertamente empezamos con un año interesante con tu presidente allá en... Ya gracias a Dios yo creo que se está normalizando, aunque nuestros amigos de Medio Oriente están un poquito activos en estos días, así que veremos a ver qué pasa. Pero más allá de lo que no podemos controlar, te tengo que decir que hay muchas personas que están vendiendo, personas que quieren hacer downsize o mover a propiedades más sencillas porque ya la composición familiar ha cambiado. Y de igual forma, personas jóvenes que quisieran hacer un upgrade a propiedades un poco más grandes. Y eso me he dedicado a cazar ese tipo de necesidades y te tengo que decir que ha rendido frutos. En lo que tú hablas todo eso, se han vendido 11.500 propiedades, fíjate, no va mal. 11.500 propiedades, transacciones registradas en lo que va del año. Eso nos pone a un pace de 22.000, que fue más o menos, según los reportes, lo que tuvimos el año pasado. Bueno, el año pasado tuvimos 28. Fueron 28.000. Fueron 28. Pues vamos por 11.500 este año. Está bien, pero yo creo que en la medida en que nosotros... falta junio, o sea que sí. Ponle que sean 1,000 y pico adicionales en junio. 2.000. Sí, 2.000 más. Va a estar activo. Y eso es lo que confirma lo que siempre hemos sabido y lo que le motivamos a considerar a esas personas que están pensando en vender. Uno, que es buen momento para vender, porque el primer trimestre de este año, el aumento, aunque no fue como el año pasado, el año fiscal 2024, sí se ha registrado un 8% en aumento en los valores, que eso es positivo. Ya se está ralentizando ese crecimiento, pero de igual forma continúa siendo un buen momento para vender. Y la clave es que usted contrate a un profesional de bienes raíces para que lo ayude a preservar y posicionar ese activo, que todos sabemos que en muchas ocasiones es el activo principal de una familia, para que ya sea lo disponga y pueda esa inversión o ese dinero lo ponga en otro activo que le genere lo que usted está esperando, o solucione alguna situación puntual que pudiera tener. Hay un tema reciente que me estabas comentando que Finalmente la banca y el gobierno se sentaron a hablar en algún momento de la semana pasada, y hoy precisamente salió artículos en los principales medios de periódicos aquí en Puerto Rico, donde, ¿verdad? Ya aparentemente hay unas guías para este programa de joven comprador, creo que es que se llama, francamente no me acuerdo. El programa que estaban poniendo bajo AFV, que lo anunciaron con bombos y platillos, pero no tenían todavía coordinado. Que yo siempre dije, ¿verdad? Y perdónenme que lo diga, que fue una bolita de humo para desviar la atención en aquel entonces, porque yo siempre he mencionado que aquí no hace falta atender la demanda, sino más bien la oferta, porque está bonito. Y en principio, que conste, yo he trabajado con clientes compradores utilizando los fondos CDBG,
y cualquier otra ayuda. Lo que pasa es que si tú realmente quieres ayudar a todas las personas que son elegibles para estos programas, tienes que asegurarte de que hay oferta. Y yo esperaría, más allá de crear un programa como ese, que estén sentados continuamente con los distintos players o eslabones del proceso de construcción, con desarrolladores, con la banca, con los mismos municipios, porque ya los desarrolladores, por ejemplo, la Asociación de Contratistas, ha dicho que los impuestos y la permisología aquí en Puerto Rico encarece en promedio un 30% de los costos de construcción, que claramente al final del día, ¿quién paga eso? El comprador. Si de alguna forma ellos liberan o dejan de ganar, porque lo que pasa es que yo estoy consciente que hay una crisis fiscal, que gran parte de los municipios están en déficit operacional y que realmente necesitan esos fondos para subsistir, pero si queremos mover esto de alguna forma, alguien tiene que perder. Otro tema reciente que quizás impacta, ¿tú tienes placas solares? Sí. ¿Las compraste tú o las tienes financiadas? Están financiadas. ¿Con Sonnova? Sí. ¿Y te has preguntado entonces qué te puede pasar? Bueno, hasta el sol de hoy yo recibí una comunicación el sábado y hasta el sol de hoy continúa dando el servicio y los pagos, y nos instruyeron que es solamente una reorganización y que todos los acuerdos se siguen, se mantienen, se van a honrar tanto las garantías como los compromisos. La preocupación más grande que había era quién dará el soporte técnico y mantendrá las garantías a largo plazo, y si los nuevos administradores respetarán los acuerdos existentes. Y hasta el sol de hoy, y lo tengo por escrito, acuérdate que eso entra a la Corte de Quiebra, a un síndico, y todo y posiblemente ahora esa cuenta escrow custodio de esos pagos entrarán a algún tipo de cuenta especial donde solamente el síndico puede autorizar o no autorizar de cualquier tipo de desembolso. Bueno, eres propietario y tienes placas de Sonnova, así que estás en ese barco. Y de hecho, ayer funcionaron porque a las 4:36 en mi urbanización se fue la luz y subieron las placas. Importante, sigue con tu contrato, monitorea comunicados de Sonnova, el soporte continuará, aunque la entidad cambie de manos. Y nada, hay que aprovechar el entorno para renegociar o migrar a otros proveedores si es que Correcto. haría falta. Pero acuérdate que es reorganización, que va a depender de cómo ellos, el plan de reorganización que le presenten a la Corte de Quiebras en su momento y el plan y lo que apruebe finalmente la Corte de Quiebras, el síndico. Lo importante es estar atento a anuncios sobre transferencias de contratos o cambios operativos, que en tu caso, pues, hasta hoy, puede cambiar mañana. Pero los mantendremos informados porque eres estás ahí. Bueno, se nos une hoy David Soto Padín de Ruta Borinquen. David, ¿tanto tiempo? Estamos también como el estudio, me encanta. Viste, este es el estudio temporero en lo que hacen el nuevo, pero está de lo más chévere, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Todo bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues, hemos estado... Para los que no conozcan a David, David es un planificador Perdón. urbanista, ha trabajado con nosotros en muchos proyectos de multimodalidad, es un proponente de calles completas, de que hayan diferentes tipos de accesos en las vías, no solamente para los automóviles, sino para los scooters, los que caminan, las personas mayores. Ha sido una persona que promueve mucho de esto, el senderismo, caminar por aquí en Puerto Rico marginalizamos los ríos, por ejemplo, no tenemos malecones. David siempre está trabajando en todos estos temas, tiene un proyecto bien interesante que se llama Ruta Borinquen. Me gustaría contar un poquito sobre cómo va eso y qué otros proyectos estamos trabajando. Y después compartirte de un libro que me leí que me voló la cabeza. Como ese hay muchos libros, pero la contestación a la pregunta es que he estado haciendo una maestría en planificación, en la Escuela Graduada de Planificación. Mira qué bien. Planificación urbana. Ya yo tenía una maestría en ingeniería de transportación, me desempeño dentro de la ingeniería civil, ingeniería de transportación, existe lo que es la planificación de transportación, pero para uno tener una licencia profesional de planificador, pues tengo que hacer el grado en planificación. Pues esa es mi aspiración, verdaderamente, aunque, ¿verdad? La gente me conoce como diseñador
urbano, diseñador de ciudades, etcétera, de calles. Pero verdaderamente en la planificación se toman unas decisiones bien claves que influencian sobre los diseños. Claro. Y que era una oportunidad importante. Mira la propia Junta de Planificación, muchos de los reglamentos que ellos redactan influyen sobre cómo se construyen nuestras urbanizaciones, nuestras ciudades, etcétera. Y que vi ahí que había un tema latente, además que la Escuela Graduada de Planificación ha habido mucho interés en el tema de transportación. Todo esto surge porque me invitaron como profesor invitado a dar la clase de transportación. Mira qué bien. Y fue tan buena la experiencia que terminé como es matriculando Para la maestría. para desempeñarme en esto, porque no, ya lo hacía, pero con la licencia pues hay muchas ventajas en Puerto Rico en los últimos años, por si no lo sabía la audiencia, pues los planes han cobrado mucha relevancia con estos temas de la reconstrucción. La planificación pues nos ayuda en esa parte clave de reconstruir mejor de lo que había antes. Exacto. Pero tenemos que hacer esa parte clave también. Yo también creo que hay esta tensión entre, siempre va a llegar la pregunta, ¿por qué necesitamos más planes? Bueno, la verdad es que muchos planes que tenemos son viejísimos, pero sí creo que hay una oportunidad de innovación donde se puede tratar de diseñar a la vez que se planifica, y entonces de esa manera los diseños pueden tener una retroalimentación en tiempo real e influenciar la política pública. Es decir, mientras estamos caminando aprendemos, podemos caminar y masticar chicle a la misma vez. A veces pienso que la Junta de Planificación y toda la influencia que puedan tener no tienen más autoridad que, por ejemplo, la autoridad de carretera. Y por más que uno quiera pensar en planificación de calles completas, de rediseñar quizás un grid, la autoridad de carretera viene y lo atraviesa con un expreso. O sea, vamos con el ejemplo de la Universidad de Mayagüez y la número 2, que van a hacer un nuevo elevado. Exacto. Mi opinión con esto es que estamos haciendo infraestructura de los 90 y llevando eso a Mayagüez como un resuélvelo todo de innovación, cuando en verdad lo que está haciendo es enviando el tapón a la próxima luz, creando una adefesio, o sea, una infraestructura en la entrada a la universidad, o sea, poniéndola debajo de un puente, que es quizás de las áreas más desagradables para tu caminar, y mucha gente lo está poniendo como el proyecto favorito. Me acabas de, validar lo que estaba diciendo, que es que eso se planificó en 1990, o sea, era un plan del 90. La primera vez que se planificó ese elevado fue cuando se crearon los MPOs en los 1970s. Y lo despolvaron. En el 90 pasa a un diseño preliminar que se hizo un estudio con la Universidad de Puerto Rico Mayagüez. También en los 90s se añade un segundo viaducto para expandir el viaducto de Mayagüez de 2 a 4 carriles. Hago todas estas menciones de fechas claves porque allá en el 2025, como todo lo que estás diciendo, lo comparte la comunidad de Mayagüez. Los profesores, los estudiantes, los mismos residentes quieren más espacios verdes. Y pues al amarrarnos a planes viejos que responden a otros tiempos, estamos perdiendo, ¿verdad?, la oportunidad de que esa inversión perdure. Y replantearnos la forma en que se hacen las cosas. Sí, al final del día tenemos que reconocer que estos diseños avanzan a un estado tan abarcador, tan detallado, porque hay una necesidad de mejorar la transportación en Mayagüez. Eso no hay duda alguna. Pero es cómo lo hacemos. Y de nuevo, hay una oportunidad de innovar en la planificación y diseño. Y mencionas eso y me recuerdo que estaba revisando los planes para la llamada intersección 5, la entrada a la isleta de San Juan, que tiene la misma situación donde se hicieron unos planes en un momento que respondían a una manera de moverse. Entonces vienen propuestas de transporte colectivo, como la extensión del tren y el Satur, que influyen sobre esa intersección. Y cuando pasan a la revisión de la autoridad carretera, es como, no estamos logrando que los números funcionen, como dirían, que el tapón se resuelva, entre comillas.
Que no se va a resolver. Pero, de nuevo, eso de nuevo responde a los libros que estábamos hablando de que ha habido una introspección en la profesión de ingeniería y planificación de transportación sobre los métodos de cómo atacamos el tapón. El famoso traffic study. Y lo que se había propuesto de hacer más elevados nunca va a funcionar. Pero sí, el famoso traffic study, que tiene una serie de presunciones, una serie de variables que se presumen. Es decir, asumimos que va a haber crecimiento infinito de carros y no estamos reconociendo que la gente se está moviendo de otras maneras, que las mismas agencias de gobierno han implementado políticas públicas nuevas para promover la bicicleta o promover las calles completas y te tengo una pregunta. No ha cambiado. ¿No será que los políticos o el gobierno, el que sea, vamos a olvidarnos de partido, tienen miedo porque muchos de estos planes, por ejemplo, ese elevado de Mayagüez que data de los planes de los 90 o inclusive antes, tú mencionaste ahora, es que ellos los engavetan, porque yo escuché esto, los engavetan hasta, y en ese momento que ellos lo plantearon originalmente, es que no tenían los fondos. Y cuando logran el pareo de fondos a nivel federal, que tardan 10 o 15 años en lograr eso, tienen miedo a plantearse hacer algo distinto por miedo a perder los fondos. ¿Eso pudiera ser? Sí. Okay. Es un dilema de perseguir los fondos federales y volvemos a perder esa carrera en estos últimos 4 años con el reversazo de las políticas federales en torno a ciertos fondos, incluyendo, por ejemplo, aquí habían anunciado que se iban a hacer estaciones de recarga de carros eléctricos. Correcto. Y todo eso hizo un reversazo. Pero sí que a veces queremos o sea, eso es una narrativa, un discurso que se le presenta al público, de que esa es la razón. Pero, sin embargo, es interesante que, por ejemplo, la carretera 10, que ya se ha dicho, el ambiente político no está para invertir $500 millones en conectar a Juntas como Utuado con una serie de 20 puentes. La 10, esta es la que atraviesa de Arecibo a Ponce. Ajá. Correcto. Pero que falta un tramo entre Juntas y Utuado. ¿Cuántos millones eran que se anunciaron? 500 millones. 500 millones. Exacto. Correcto, 500 millones para hacer ese bloque de concreto por allá y atravesar todo ese... ¿Qué necesidad puede tener eso versus llevar el tren finalmente hasta Minilla? Literal. Pero que o llevar el transporte colectivo a toda la isla, etcétera, pero que se nos había dicho que ya eso estaba estudiado y la razón que el proyecto no salió, no arrancó, es porque estaban diseñándolo, porque no estaba hecho todo. Es decir, y esto va también a la ley 201 del 2010, la política pública de calles completas, que Puerto Rico dice todo proyecto de diseño, de reconstrucción, de repavimentación va a considerar las necesidades de peatones y ciclistas y personas en silla de ruedas. Eso fue con Arango, Roberto Arango. Sí, bueno, impulsó ARP, correcto. Y fuimos la primera jurisdicción de Estados Unidos en tener una ley de calles completas. Esto es algo que allí empezó. En el 2010. Ahí fue que se hizo el estudio y se hizo un estudio para rehacer la Domenech. Pero el punto es que, solo para terminar el ejemplo de la 10, nos dicen que ya todo está estudiado, sin embargo, vemos que hay toda una serie de intervención de diseño. Entonces, no estamos pidiendo no estamos exigiendo que, o sea, con el presupuesto tan limitado que tenemos, que vayamos a pedir más dinero al pueblo, pedir otro impuesto más. No, eso no es lo que estamos diciendo para pagar por estas cosas. Estamos diciendo que los fondos que hoy tienen las agencias, todas las agencias, que ya están asignados, simplemente actualicen los procesos. Cuando yo estoy diseñando una calle, que tenga estos parámetros. Tú la vas a rediseñar como quieras, como acabamos de establecer. Pero sí, y pues terminando esa explicación, es decir, cada 6 años, cada 4 años, cuando se vuelva a repavimentar todas las carreteras de Puerto Rico, que somos la jurisdicción con más carreteras por kilómetro cuadrado del mundo, cuando se va a hacer todo ese proceso, que ya en carretera se tenga una base de datos de cuánto mide cada carretera, las rutas que están ya designadas y que se inserten los símbolos. Una cosa que
no sé, Adi, este tema de Urbital es un podcast sobre bienes raíces, temas inmobiliarios, pero ¿cuál es la conexión que hay entre la transportación y la movilidad y la vivienda? Es integral. Porque la gente no lo piensa. Sí, no lo piensan, pero ciertamente, por ejemplo, la localización de una autopista, pues, está tomando en consideración terrenos que se pueden desarrollar. O sea, es algo que en el pasado no lo hemos puesto tan explícitamente, pero es pensado en un crecimiento económico, pensado en el desarrollo económico. Y la consecuencia de no alinear estos temas es precisamente que pasamos una autopista por el medio de una ciudad y creamos un agujero de valor de propiedades. Correcto. Y se Como abandona todo. Y es súper desagradable al día de hoy caminar por allí. Lo tuve que hacer recientemente. Pero que también, bien más importante todavía, cuando se planifica el transporte colectivo está presente en gran parte del área metropolitana de San Juan. Sin embargo, el transporte colectivo no puede funcionar si todas las aceras están bloqueadas por carros, y tampoco puede funcionar si los negocios están haciendo drive-thrus y están, vamos a decir, perdiendo una oportunidad de hacer vivienda. Cuando tenemos todo este debate de que no hay tierra para desarrollar vivienda, y simplemente lo que necesitamos es alinear los esfuerzos de distintas agencias de gobierno, como los esfuerzos del Departamento de Vivienda deben estar alineados con el DTOP. Lo que hace el DTOP debe estar alineado con UNAME, Recreación y Deporte, DEDEC. O sea, que todo sea, cuando una agencia se va a hacer algo solo, pues eso es lo que perjudica la oportunidad de verdaderamente desarrollar un sistema de transportación que funcione para todos. Mira, yo fui a Paris City a comprar unas cositas para un cumpleaños de una de mis nenas. Estoy con ella. Y de Paris City teníamos hambre, podemos ir al Mesón, pero caminar de Paris City al Mesón, en San Patricio, atravesar la calle, caminar por el sol, y de repente después querían helado en Baskin Robbins. Y yo caminaba todo esto y lo que observaba era, esto está todo diseñado para que tú vayas a uno de los 3 lugares en carro y después te montes y te vayas, o te vuelvas a montar en el carro para ir a uno y para ir al otro. Bueno, espérate. Yo considero que de lo mejorcito que hay en el área metropolitana, Walkover, es esa área de San Patricio. Y yo estoy de acuerdo. Claro, pero perdóname. Bueno, pero sigue estando. Todo siempre se puede mejorar. Exacto. Pero el mismo centro comercial ha invertido en las bueno, el aceras que centro, correcto. Ahora, a lo que voy es, se diseñan las carreteras, se amplían los carriles, se hacen expresos, y luego, ¿qué ocurre? Estos carros tienen que estacionar en algún lado. Entonces viene el problema de que hay que destruir gran parte de los espacios para hacer espacio para estacionar, y entonces te quedas con poco. Yo siempre le he dicho a mi esposa que el día que San Patricio desarrolle vivienda en ese entorno, yo compro y me mudo para allí. Ahí está. Y por mencionar una tendencia que está ocurriendo en todo Estados Unidos, así que desarrolladores, cópiense de esta idea. Por favor. Zumba. En Estados Unidos, más que acá, se puede notar el fenómeno de centros comerciales abandonados. O sea, hubo un sobredesarrollo de oferta de... Los han convertido en data centers ahora. Aquí básicamente se va a ver con los centros comerciales más viejitos que no se han reinvertido en su imagen, etcétera. Pero responde también a unas preferencias los desarrolladores allá en Estados Unidos para que su inversión, ¿verdad?, siga creciendo valor. Ellos construyen vivienda dentro del complejo. ¿Ya, verdad? Y entonces, otra manera de generar ingresos. Pero lo más importante de todo es que en esa alineación de la transportación y los usos de suelos, como le decimos, y el desarrollo, la alineación de transportación con el desarrollo, pues si nosotros combinamos lo que llaman uso mixto, residencial con comercial, eso es un viaje en carro menos, porque todo te queda cerca y puedes ir a la farmacia, puedes ir al cine. Fíjate, a veces, aparte de Santurce, cuán difícil es ir al cine sin un carro a veces en Puerto Rico. Porque todos están ubicados fuera de los centros urbanos. Miramar. Pero Miramar es excelente. Tienes allí el metro en la parada 18. Pero eso es otra experiencia. Si no han ido al metro o al Fine Arts de Miramar, la experiencia de poder
salir del cine y Y ir a darse una copita o comerse una pizza. Así mismo es. Es increíble. No, y sientes literalmente que estás en otro país. Literal, son unos bolsillos de así. Podemos ver que Mall of San Juan está tratando de hacer vivienda, pero sí, Mall of San Juan Hicieron está canchas de comenzó. pickle, han hecho cosas alternas. Y tienen un proyecto, ¿verdad? Tienen la conexión con la E40, que va, una guagua que va entre la estación de Piñero y el aeropuerto, Ajá. y hace una parada en Mall of San Juan, que también creo que quieren promover que la gente vaya al aeropuerto. Si te vas a estacionar al aeropuerto y allá está lleno el parking, que te estaciones en Mall of San Juan. Sí, eso no ha arrancado mucho porque el operador del aeropuerto no ha logrado, aparentemente no hay una logística que todavía se tiene que finiquitar, pero sí es lo que quieren hacer. Ahí, otro asunto, estamos hablando de desarrollo, pero la autoridad de puerto, el operador del aeropuerto, estar alineados con la agencia de transporte colectivo. No saben, para mí, los sentimientos que yo tengo cuando yo veo a los Ubers detenidos en la rampa de acceso de la Expreso, que para mí como ingeniero de transportación eso es como un super red flag. No. Eso es, pero que literal, porque Lo que pasa yo es que me te imagino- persiguen. La patrulla en Aerostar, ellos están, lo mejor que hacen es perseguirte si te Pero eso es estacionas dentro del aeropuerto. dentro del aeropuerto. Yo Por eso digo- te persiguen tanto que se están parando entonces más afuera. Pero, por ejemplo, ¿te imaginas que tomes una guagua al aeropuerto y te reciban con una alfombra roja? O sea, que yo voy a viajar fuera de Puerto Rico y yo tomo la decisión, yo voy a usar una de las 3 rutas de la AMA, ATI, que van al aeropuerto. Que yo llegue al aeropuerto y yo tengo una fila expreso que vaya más rápido que la de TSA. Esas son estrategias para uno promover el El transporte transporte colectivo. colectivo. Y es cambiar la mentalidad de la gente. No, al final del día el problema es que el estacionamiento se llena. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a usar las herramientas que ya tenemos. Sí, no necesariamente necesariamente tenemos que repensar invertir, y exacto. hacer un gran proyecto. Los estacionamientos se van a seguir llenando, eso es lo que llaman demanda inducida. Lo hace y se va a saturar nuevamente. Yo estaba mirando hace poco el estacionamiento en la isleta de San Juan y vi que hay casi 6,000 espacios de parking en la isleta de San Juan. Compara eso con Sevilla, Córdoba, Toledo, Florencia, Palermo. Estuve por Europa hace unos veranos atrás y me puse a buscar la suma de todos los estacionamientos que hay en esos cascos. Tienen menos que la isleta. Nosotros tenemos, aparte de tener mayor carretera por milla cuadrada que el resto del mundo, tenemos más parking En la isleta de San en la Juan. isleta de San Juan que cualquier otra ciudad histórica y el parking no da. ¿Tú crees que haciendo otro estacionamiento No. vas a resolver el problema del tráfico? Nunca. Negativo. Entonces eso me trajo un libro que se llama Paved Paradise, How Parking Explains the World, y tienes que haber estudiado esto, David. Okay, ¿cuál es el costo de un estacionamiento? No, yo no me acuerdo exactamente el número, pero yo me acuerdo que le añade al costo de un apartamento típico, 20 a 30 mil dólares. Exacto. Y eso, obviamente, los desarrolladores financian con FHA, con fondos de vivienda, que luego se recobran a través de las hipotecas, pero al final del día, lo que estamos haciendo es, donde ya en Puerto Rico tenemos una industria de construcción que está sobreencarecida. Exacto. Correcto. Estamos haciendo más difíciles los desarrollos y también un detallito aquí Sí, que sí. no se toca tanto en la economía de los estacionamientos, pero es en los parámetros de edificabilidad de desarrollo, que es que yo necesito un lote más grande para acomodar un estacionamiento. Entonces, de momento, el edificio que puedo construir tiene que tener un mínimo de tantas unidades. Yo no puedo hacer sencillamente un edificio de 6 unidades. Y si tú vienes a ver, mucho de Santurce son edificios de apartamentos pequeños. Y Los eso Art también, Deco bien bonitos que están por ahí, que hoy día no serían viables. Porque bajo- no cumplen. entre 6 a 12 unidades, Exactamente. distribuido en 6 pisos. Eso es un secret sauce, así es que se construyeron las ciudades. Si se construyeron así es por algo, es porque la economía estaba allí para aprovecharse. O sea, la ecuación de cómo yo financio la obra estaba ahí para aprovecharse. Ahora tenemos que hacer todo este gran andamiaje y lo que hemos visto es que el mercado no puede
entregar las propiedades asequibles y lo único que se puede financiar son las propiedades de alto lujo y tiene que ver algo con esto. Es un garaje enorme para luego hacer el edificio arriba. Exacto. Y ni mencionar cuántos proyectos master plan se hacen. Decir, tenemos 5 fases y fase 1 es estacionamiento. Solo se construye el estacionamiento y las demás fases, no, se fue a pique el proyecto, como que no dio. Y nos quedamos con un montón de estacionamientos. ¿Qué ejemplos has visto en las ciudades, y has estudiado esto, donde proceden a eliminar el requisito mínimo de parking, que eliminan los parking minimums para, pues si tenemos un edificio abandonado que queremos restaurar y lo queremos hacer vivienda y uso mixto, pero el comercio que va a abrir ahí no tiene los requisitos mínimos de estacionamiento según aplica la ley, pues no funciona. Entonces han habido ciudades que entiendo que han eliminado eso, ¿no? Sí, como principio, la audiencia debe entender que la idea de requisitos mínimos de estacionamiento se estudió en otro lugar en Norteamérica. No necesariamente está atenuado a la realidad. Por otro lado, de nuevo, estamos haciendo un desarrollo que es orientado hacia un ambiente suburbano. Es decir, estamos haciendo más difícil construir en nuestros centros urbanos, así que cuando nos preguntamos por qué los centros urbanos están vacíos o no hay tanto desarrollo, esto ciertamente tiene que ver, es más complicado, tienes que pedir exenciones, etcétera. Uh-huh. Pero sí, a la pregunta de Giancarlo, en Estados Unidos, a base de estos teóricos como el profesor Donald Shoup, que es como el que empezó todo esto, se ha empezado a plantear como política pública eliminar los requisitos mínimos de estacionamiento. Es decir, que el mercado simplemente se pueda coordinar entre sí. El libre mercado determine lo que es viable o no, punto. Pero tienes que proveer la infraestructura de transporte para mover a la gente. Sí, exacto. Y entonces eso va para la próxima línea. Típicamente va a venir en dos o tres olas, pero primero se va a eliminar los requisitos en los corredores de transporte colectivo. Y tiene que ser transporte colectivo de cada 15 minutos o mejor. Para que funcione. Idealmente son cada 6. Cada 6 minutos. Eso no es la óptima. Eso es un mundo perfecto. Okay. Y no existe. Y otro mundo perfecto es que el tren urbano tumba a las 11:30 de la noche. El mundo perfecto es que hayan servicio 24 horas en ciertos corredores clave. En Puerto Rico tuvimos 5 rutas de guaguas en el 1979 que operaban las 24 horas al día. Wow. Hay trabajadores que salen de su, ¿verdad? De trabajar en hotel, de los turnos en restaurantes, salen bien tarde. Así que para uno poder crearle esas condiciones, pues empiezas por evaluar, eliminar estos requisitos en los corredores de transporte colectivo y entonces luego vas viendo cómo se expande a centros urbanos, a toda la ciudad, pero sí que la experiencia ha sido en lugares como Portland, en Minneapolis, que están jugando y en Austin, Texas, están evaluando cómo alinear la política del parking con el desarrollo. En San Francisco me pareció súper llamativo que, y en Portland también tienen distritos de estacionamiento, donde los fondos de los estacionamientos públicos, así que los municipios tienen multipisos a veces o tienen parquímetros. En Puerto Rico no todos los lugares, pero sí tenemos multipisos. Los fondos que generan los estacionamientos de los municipios entonces pasan a mejorar las calles directamente, no se desaparece en un fondo general. Y entonces tener esa conexión entre, ¿verdad? Exigir los parkings o no, y los parkings que tenemos que aporten a mejorar la infraestructura pública, eso es bien importante. Me diste una idea, mira esto. 300 estacionamientos el edificio multipiso de Hacienda y 750 el multipiso de Luis A. Ferré que está frente al Capitolio. Los sábados y los domingos con un portón y una cadena cerrado. Y ese estacionamiento de Hacienda es masivo y súper moderno. El de Hacienda y el de Ferré lo acaban de arreglar, que tenía unos problemas estructurales. Ahí hay 1,000 estacionamientos. Ponlo ahí a 3, 4, 5 pesos. 5. Use ese dinero para mejorar
la peatonalización del casco. En la semana los empleados, ¿verdad? Los representantes, senadores, como cualquier empresa, pues no pagan por estacionarse ahí. Pero como tú dices, en los fines de semana eso pudiese generar ingresos para mejorar el distrito, el entorno. Y otra cosa que iba a decir, una cosa que han hecho algunos lugares para promover esta conducta, porque tienes distintas maneras de hacerlo, es, tú me reduces los parkings de tu edificio y yo te concedo un density bonus, que tú puedas hacer más, construir más pisos de vivienda. Vamos a elaborar en eso pronto. Antes, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad, tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos, seguimos con David y Fernando conversando. David, voy a dar un ejemplo. No, que para promover, por ejemplo, algunos lugares, por razones misceláneas, van a tener una restricción de la altura de los edificios. Por razones de planificación, sea el contexto, que tú quieres que los edificios tengan toda la misma altura, por preservar alguna cuestión del carácter. Pero los desarrolladores pues, van a hacer más dinero si pueden construir más unidades, en teoría, ¿verdad? Pues si yo reduzco la cantidad de estacionamientos que necesito, debajo de un edificio, si tú piensas en un edificio bien grande, lo llamamos un podio, abajo hay una mesita que es donde está el garaje multifuncional. Correcto. Está la torre de sobresale. Pues, si tú eliminas la cantidad de estacionamientos, Oye, aquí hay algo, tenemos una situación técnica, pero sigue. ¿no será que está la mezcla No, seguimos. Mira, yendo a ese punto, si esto lo leí en el libro de Paved Paradise, que lo recomiendo a los que quieran aprender de esto. Si tú quisieras hacer el Empire State Building hoy en Nueva York, tienes que llevarte 100 acres alrededor para poder suplir la demanda. No, para poder cumplir con los requisitos de estacionamiento que impusieron entonces en la ciudad. Eso es imposible. Y tendrías que hacer el Empire State Building encima de un garaje que tendría 100 acres, ¿ok? Alrededor de él para poder fitear todos los carros que harían falta según los requisitos. O sea, no sería viable. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo mismo pasa aquí, lo mismo pasaría aquí. Lo que pasa es que ya eso pasa aquí. Es lo que es lo que queremos destrancar. Correcto. Los edificios que tú ves aquí, los arquitectos más bien están creativamente diseñando edificios con un garaje para que quepan. Fíjate, vete a los edificios que están propuestos en condado, vete a los edificios nuevos que están proponiendo, o mira un Metroplaza, un Gallery Plaza, ¿cómo son? Sí, en la parte de abajo comercial, después estacionamiento. Un garaje enorme. Si tienes suerte, tiene comercial. Eso es cierto. Porque pues tenemos que maximizar el área de estacionamiento. Por lo menos, ¿verdad? Hasta ahora los planes han sido que el edificio nuevo de Popular de Parking va a tener un área comercial en el primer piso, según lo que nos han dicho. Correcto. Ahí sí, un supermercado. Pues eso es pensando en el entorno peatonal. Cuando yo estoy caminando en la calle, que yo no tenga los bumpers de los carros mirándome en la cara, sino que yo tenga un uso activo, una tiendita, un coffee shop, y entonces eso crea un espacio seguro porque hay gente mirando la calle, eso crea, para la persona que está caminando de noche, pues crea más seguridad. Tú vives en Puerto Tierra, ¿verdad? Sí. Tengo otro amigo que también se mudó allá y me dice, mano, me he sorprendido con la cantidad de personas que usan la ciclovía. Un fenómeno. No son 100, son miles. Y me dice,
Miles y miles y miles. Tengo que ir a hacer el conteo un día. Digo, nosotros lo hicimos con Ruta Borinquen, hicimos un conteo, pero si no, es todos los días, inclusive no es solo residentes, vienen gente de otras partes de San Juan a hacer ejercicio. Correcto. El Puerta de Tierra es un gran parque ahora mismo. Yo voy en carro a veces a jugar tenis con un amigo que vive por Guaynabo. Y veo por la mañana los que están caminando y corriendo por esas calles por allí, por Quintas Reales, por Guaynabo. Tú estás marginalizado en una acera pequeñita, atravesando áreas que no es agradable. La gente va en su carro a correr por esa zona porque tienes el carril, te sientes más seguro, es mucho más agradable. Entonces, una métrica que quizás yo quisiera ver es cuál es la expansión de este tipo de carretera por todo Puerto Rico. ¿Alguien lo está midiendo? Eso. Sí, nosotros, Ruta Borinquen. Háblame de Ruta Borinquen. Ruta Borinquen es muchas cosas, pero principalmente estamos proponiendo lo que llamamos la troncal, la ruta principal para caminantes y personas que se mueven en bicicleta alrededor de todo Puerto Rico. Según la tenemos establecida, visitaríamos más de 50 municipios. ¿De verdad? Porque pasaría por la costa, sobre todos los municipios costeros, y entraría de San Juan a Caguas y de Caguas hacia Humacao. Así que tenemos el anillo que da vuelta y esa área de la 30 y la 52. Y principalmente contextualizamos esta idea porque por una variedad de factores, pero sabíamos que existía infraestructura de los antiguos ferrocarriles, que aquí hubo más de 25 compañías distintas construyendo caminos de hierro, como le decían antes. ¿De verdad? O sea, ferrocarril, camino de hierro, para los que les gusta las palabras, la definición de las palabras. Pero que aquí esto era Puerto Rico, ¿sabes? Por más de 50 años, entre el 1880 hasta el 1930, las industrias principales producían para los ferrocarriles o producían para los grandes almacenes de las centrales azucareras. Nosotros Urbital vendió una propiedad en Nahuabo, una multifamiliar que en la parte de atrás tenía la servidumbre del tren. Yo tenía no sé si se puede divulgar, tenía un gravamen. Sí, o sea, había, ¿cómo te digo? La propiedad terminaba donde empezaba la servidumbre. Sí. Pero que no estaba incluido. No estaba incluido. Ya. Si eso pasa, tenemos dos situaciones principalmente alrededor de Puerto Rico, tres situaciones. Una, el gobierno sigue estando en control de la ruta del tren. ¿De verdad? A través de fincas de la Autoridad de Tierra. Pues cuando el gobierno compra las O sea que eso existe todavía. En muchos lugares todavía se puede rescatar, especialmente los valles agrícolas. Se puede rescatar exactamente como está. Bueno, eso es lo que ha hecho Ruta Borinquen. Sí. Los está rescatando y lo está haciendo bike trails. Sí. Nosotros estamos asistiendo comunidades y municipios en desarrollar las capacidades para mantener estos lugares. Nosotros estamos haciendo ese primer paso en revisar la jurisprudencia, todas las leyes y los reglamentos que viabilizan crear Ruta Borinquen, los caminos patrimoniales que son para peatones y ciclistas. También estamos viendo qué agujeros faltan legalmente hablando. Así que las propiedades que están en manos del gobierno, el gobierno debe tener una política pública de separarlos para estos fines, porque hoy en día se usan como accesos a alguna oficina de gobierno, etcétera. Y eso ya existe, o sea, esa legislación. Estamos proponiendo en el 2024, fue el proyecto de la Cámara 2141, y estamos nuevamente dialogando porque fue presentado por 5 coautores, así que estamos volviendo a tocar base con ellos. Pero sí, básicamente es reforzando política pública, es decir, que el Instituto de Cultura haga su inventario de lo que existe hoy en día, lo que se puede rescatar, que la compañía de turismo lo promueva. Muchos de estos lugares ya se están usando, como el túnel de Oaxaca, unos lugares más visitados en Puerto Rico, y que el DTOP, siendo esto un proyecto de movilidad, ¿verdad?, tome las medidas necesarias para crear la ruta. Y igualmente así sucesivamente, Recursos Naturales tendrá su rol en el proyecto, Recreación y Deportes tendrá su rol en el proyecto, DEDEC tendrá su rol en el proyecto, la compañía de turismo está bajo el DEDEC, ¿verdad? Pero claro, para turismo esto es como, yo pienso Ruta Borinquen y pienso el Camino de Santiago. Exactamente.
Sí, cuando piensen eso mismo, el valor añadido de que queremos que la gente entienda que Ruta Borinquen va a ser la manera de conectar todos esos paseos lineales que han hecho los alcaldes a través de los años, que están uno aquí, uno allá, pero no hay forma de llegar sin un carro. Pues estar todo conectado, conectarlo con los centros urbanos, conectarlo con las playas, los balnearios que son activos, que hay que aprovechar, y con los museos y los centros culturales. Entonces es un programa bien abarcador, pero sí, estamos creando... Y va por fase. Ajá. Va por fase. Sí, también. Por ejemplo, la primera fase, la que estamos experimentando ahora mismo, es lo que se llama el comanejo, donde las tierras son de alguna agencia y es un bosque. Pues el comanejo dice que una sin fines de lucro puede entrar a un acuerdo con esa agencia, sea recursos naturales o lo que sea, para adoptar ese parque, básicamente. Y entonces así permitirnos mantener los caminos limpios, el tablero de información que esté al día y ese tipo de cosas. Así sucesivamente se va expandiendo la cosa. Pero sí, por ejemplo, quiero que la gente entienda que muchos lugares ya existen en Puerto Rico, hemos identificado hasta 15 lugares, pero por mencionar unos que ya hemos dicho, el Paseo Puerta de Tierra, por la Avenida Constitución, pasaba el tranvía de San Juan a Río Piedras, el tranvía de la capital. Y eso es parte dentro de las opciones que miramos de lo que sería la ruta Borinquen. Y por ejemplo... Que siga por ahí, conecte por Trastalleres. Sí, bueno, y entonces vamos para el tercer escenario, que la ruta ya no está disponible como era originalmente, pues ahí entramos en una planificación de desvío. Así que la ruta del tren, la que estabas mencionando, por Trastalleres, llega a un punto, la antigua fábrica de Corona, donde ya no se puede pasar. Pues entonces el desvío sería por el tranvía de San Juan a Río Piedras, que es la Avenida Constitución, Avenida Ponce de León. Bueno, pero también está, si tú lo conectas de Puerto Tierra hasta el Parque Central, y del Parque Central te vas por ¿cómo se llama este correo? Lo que te llega hasta... El Marticor. Exactamente, llegas hasta el Choliseo. No le podías llegar el nombre porque como lleva cerrado tanto tiempo. Sí, correcto. Es algo que tiene que ser replanteado. Tenemos que aprender de las cosas que han sucedido. Si el Marticor, que es una serie de puentes, básicamente está elevado sobre el agua, si no pudo perdurar, si no se le dio el mantenimiento, o sea, ¿qué podemos aprender de esta lección? Yo siempre pienso en cuando vivía en Portland, Oregón, había el paseo lineal pasaba flotando en el río. Acá es un cañón, pero en el río, y es una serie de estructuras, columnas que se taladran hasta llegar a la piedra, que amarran ese camino flotante, pero funciona súper bien y low maintenance. Podría ser una consideración de low maintenance. Y de nuevo, todo tiene que ser rigurosamente evaluado, pero con una selección correcta de materiales, como un metal que no se corroe a ser expuesto al salitre. Es la gran diferencia entre una obra bien hecha y una obra que no perdura. Igualmente, las obras del tren han perdurado. La infraestructura que queremos utilizar para Ruta Borinquen incluye puentes, túneles, como el túnel de Quebradillas, el túnel de Cabo Rojo, que llevan más de 100 años ahí, porque fueron bien diseñados. Incluye terraplenes que tienen drenajes. Cuando hicieron el camino del tren hace más de 100 años, incluyeron el paso de las quebradas secas, que cuando llueve pues tiene que pasar el agua. Exacto. Y hoy en día... O sea, el canal de riego. No, bueno, hay quebradas secas en todo Puerto Rico. Eso es en cualquier tramo que tú estás. Piensa, no sé si lo has visto, en Rincón es bien famoso lo que llaman los túneles de Rincón. No es otra cosa que un drenaje de una quebrada seca, o una tajea, la palabra. Que si vas en Google Maps, acaban de reparar este segmento que es frente al agua, el rompeola del tren. Y si visitas estos segmentos, tú vas a encontrar en Google Maps que dice túnel de Rincón. La misma gente ya se autoorganiza, también interesada son lugares de tomarse selfie. Tú puedes estar dentro de este túnelcito que es para el paso al agua, pero que es interesante que, de nuevo, Ruta Borinquen está poniéndole un nombre, pero estas son actividades que ya los gobiernos y ya las comunidades están haciendo, que es rescatar la vía del tren para
tener una vereda comunitaria o para poder atravesar de una playa a otra sin tener que caminar al lado de los carros. Ustedes también estaban hablando de utilizar la servidumbre del tren urbano. Bueno, ¿verdad? ¿O se propuso hablar eso en algún Eso momento? es como una primicia. La tiraste al medio. Pero No. nosotros... Es que lo vi en Sí. algún documental, no sé si fue Entre las Vías, se habló de también de utilizar ese servidumbre como una... Sí, no. Lo que sucede es que entre Bayamón y San Juan, la vía del tren pasaba, por ejemplo, por el Fuerte Buchanan. Yo no veo muy viable que nos permitan tirar un paseo lineal por el mismo medio de la base militar, aunque ahí todavía está la historia allí y deberán dejarnos visitarla algún día, pero no es que va a estar abierto al público. Así que en ese ejercicio de planificación de desvíos, una de las alternativas pudiese ser aprovechar que el tren urbano para la audiencia entre San Francisco y Las Lomas, el tren urbano es 2 vías, una vía en una dirección y una en la otra. Entonces, en los lados tienes un montón de grama, porque ese terreno originalmente era para hacer una autopista, hablando de los planes viejos, ¿verdad? Ese plan se actualizó y se dijo, por aquí no va a pasar una autopista, vamos a poner un tren. Pues sobró un montón de tierra a ambos lados del tren. Y entonces hemos planteado que pudiese ser una oportunidad correr la ruta Borinquen paralelo al tren urbano entre Bayamón y San Juan. Y eso es donde el tren va casi a nivel de tierra, básicamente va a nivel de tierra. Pero también podemos ver que hay una posibilidad de que en Atorrey pase por debajo de las vías. Eso es un ejemplo del tipo de aprovechamiento del espacio público que han hecho otras ciudades como Miami, como Chicago, como New York, que yo puedo aprovechar o la antigua infraestructura del tren o la infraestructura existente para crear estos paseos lineales. No lo quisiera decir así, pero en estos momentos que el tren no está funcionando entre Las Lomas y Bayamón. Exacto. Está cerrado. Esto pudiese ser... Pero ahora mismo no hay tren. La estación... Estaba funcionando un servicio de respuesta, pero en estos momentos, por ejemplo, podemos ver que si existiera el paseo lineal y tuviésemos bicicletas eléctricas ubicadas o, ¿verdad?, el método preferido de micromovilidad, pues las personas como quiera pudiesen atravesar el corredor. Pero ya mismito, si yo me monto en la estación de tren de Sagrado, yo no puedo llegar a Bayamón. No, te dejan Las Lomas. Te dejan Las Lomas. Paras, te bajas de la estación y te montas en un servicio de respuesta en guagua. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que se dañó... O sea, yo no he leído... Eso se está investigando. Pero esto no se ha... Yo no he escuchado de esto. Eso es para la vista del Senado, ya se discutirá y ¿verdad? los informes, pero lo que pasó es que hubo un daño al sistema eléctrico. Mira qué bien. No. Y yo sabía que había pasado algo, pero no ¿Desde cuánto tiempo lleva esto? 2 o 3 semanas fácilmente, y más, o más. Sí, por lo menos un mes. ¿Verdad? Como no conocemos los detalles, no entendemos por qué ha tardado tanto. Exacto. Si es una reconstrucción total del sistema eléctrico. No lo Imagínate si un tren en Nueva York tiene este tipo de tranque. Sería noticia. Se paraliza. Ha sido noticia aquí. Oye, en ese punto, ¿sabes que en el 2010 ocurrió esto en Nueva York? Por una serie de la temperatura estaba muy alta. Un calentón. Sí, un heat wave, una ola de calor, perdón, que hubo en Nueva York, y los trenes, cuando hace mucho calor, las vías se pueden expandir y no me acuerdo si era el caso, me parece que el caso era que los sistemas de circuitos y de control de señal de los trenes son bien viejos, y el calor como que fue la última gota que colmó la copa. Pues ocurrió esto en el 2010, y ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Nueva York? Porque Nueva York tiene una historial similar a San Juan, donde es la ciudad más grande y tiene un tirijala con el gobierno central. Sí, eso es correcto. De cómo financiamos esto. Pero básicamente la respuesta, llegando a la conclusión, la respuesta de la ciudad de Nueva York es: vamos a sentarnos a hablar de verdad. ¿Cómo vamos a pagar por el transporte colectivo finalmente? No seguir alargando el asunto. Y Nueva York ahora mismo tiene lo que se llama congestion pricing. El cargo
de eliminar el tapón, es mi manera de llamarlo. En inglés se llama Congestion pricing. algunos le dicen decongestion pricing, porque congestion pricing suena que, está fomentando. aunque es correcto, le vamos a poner finalmente vamos a ponerle un costo al tapón. En la sociedad actual, el automóvil, mucha gente no lo puede creer, pero el automóvil recibe muchos subsidios. Correcto. En términos de cada calle, En todos los niveles. cada calle que no tiene un peaje es un subsidio, ¿verdad? Y no es que estamos diciendo que los servicios públicos deben ser un negocio, pero por ejemplo, ese diferencial de la inversión que se hace y el mantenimiento que se tiene que hacer con lo que se recobra a través de los impuestos, siempre hay una brecha que la llena el fondo general. O sea que no estamos verdaderamente estableciendo una relación entre la infraestructura que construimos, el desparrame urbano, ¿sabes? Y el costo de mantenerlo. Cada urbanización nueva es un costo, una obligación al municipio en el Correcto. futuro para repavimentar, y por eso es que los municipios se están yendo a la quiebra, por lo menos en Estados Unidos. Me atrevería a decir que en Puerto Rico estamos viendo algo similar, que no están midiendo bien cuando en años de elecciones tiran todo el mundo a embrear. Ajá. No están viendo si eso de verdad se está repagando a su totalidad o si estamos dejándole deuda a futuras generaciones. Cuento largo corto, Nueva York se sentó a decir cómo vamos a pagar por estas cosas, implementaron este sistema innovador de la misma manera que cada vez que te montas en el tren, tú pagas una tarifa, pues cuando vas a cruzar los puentes para entrar a Manhattan, ahora te cobran una tarifa y la tarifa está ajustada a la hora durante el día en la que viajas. Correcto. Así que si vas en la hora más grave a entrar a la ciudad, tú vas a pagar una tarifa. Y ha incrementado el ridership. ¿Sí? Entonces, Sí, dos sí, cosas sí. han pasado. Está funcionando bien. Para mí lo más cool es que los que guían, los conductores, están una mayoría a favor. Entiendo que era 60% en la última encuesta. Los conductores están a favor porque ya no hay tapón. Porque la gente que estaban causando los tapones en general eran turistas, pero más que turistas, personas que no tenían una razón para estar en la ciudad. Es que querían pasear. Entonces yo me voy de paseo. La vuelta del tontero. Yo me voy de paseo a las 3 de la tarde, cuando hay gente regresando a sus casas, hay gente yendo al supermercado, o sea, hay gente que están haciendo cosas bien importantes, yendo al doctor, y hay una persona que está paseando en el momento más crítico, es el que está causando todo el tapón. Un congestion pricing para entrar al casco del viejo San Juan. ¿Qué tú crees? Alcalde. O sea, se tiene que educar, esto es un buen comienzo, que la gente aprenda sobre estos temas, que busque información. Congestion pricing existe en muchas ciudades alrededor del mundo, incluyendo en Londres. Así que si alguna vez has sido un turista en Londres, eso lo tiene. En Estocolmo. Y es una solución para muchos lugares. Hay que educar, porque si no educamos, entonces cuando se presenta va a ocurrir una controversia innecesaria. Vamos a educar sobre los beneficios que esto puede traer. Y lo otro es que obviamente el viejo San Juan tiene muchos servicios de transporte colectivo, pero solamente van a ciertas áreas como Isla Verde y Santurce. Así que yo creo que es importante que si se va a hacer un mecanismo de cobro para pagar por el transporte colectivo, se le comunique a la ciudadanía qué tú vas a sacarle a esto, o sea, cómo esto te ayuda. Y por último diría que mucha gente no sabe, si tú vives dentro de la zona que se cobra, te van a dar un descuento. O sea, tú vas a pagar menos o nada. Es lo del sello de residente. Claro. Pero literalmente el sello de residente es como un sistema, como una curita. Como que se maneja bien, pero esto lo llevaría a otro nivel. David, tremenda conversación. Los que quieren aprender más sobre Ruta Borinquen, ¿dónde lo consiguen? En todas las redes Ruta Borinquen, nuestra página web es rutaborinquen.org. Pueden visitarnos para ver experiencias alrededor de Puerto Rico y planificar tu fin de semana si quieres aventurarte en la Ruta Borinquen. Apoyen este proyecto. Gracias por estar aquí. Fernando, gracias por estar aquí. Siempre. Hasta la próxima. Llévenselo. Mientras
Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490